andamos un poco a las corridas, por eso empezamos un poco más tarde. Justo tenía una presentación. Bueno, mi nombre es Marta Juliá, soy abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy docente en grado y en posgrado, en grado titular por concurso en la Universidad de San Luis. Y bueno, trabajo en distintos posgrados, docente, investigadores y actualmente estoy a cargo de la subgerencia del Centro de la Región Semiárida, que es un centro del Instituto Nacional del Agua, que tiene una de las sedes es Córdoba. Bueno, eh, la idea es trabajar con ustedes, hacerles un contexto para que entiendan la problemática. La ventaja que tienen es que siendo abogada perdí ya el lenguaje jurídico, así que no van a tener ese problema de que a los abogados no le entienden, porque trabajo permanentemente con gente de otras disciplinas, así que ya hemos superado esa instancia. Bueno, la idea hoy em, es tener en cuenta algunos aspectos que vamos a ir aproximándonos a la temática que tenemos que ver. em, y cuando nosotros pensamos en los recursos naturales y dentro de ellos el hidrocarburo, la energía, el ambiente, para poder entender cómo están regulados, nos tenemos que ubicar en nuestro sistema jurídico, político e institucional. Em, Eso nos va a permitir saber por qué y para qué existen esas normativas que regulan los temas que nosotros vamos a profundizar. La primera idea es que vamos a partir desde el derecho ambiental y cómo está ese derecho ambiental incorporado en nuestro sistema. Y en esto vamos a hablar de los últimos 50 años prácticamente. Fíjense que el derecho ambiental se lo reconoce como tal en 1972 en la reunión de Estocolmo sobre medio ambiente humano. Ahí es el primer momento de reconocimiento del derecho ambiental. Luego de ello empiezan a profundizarse, desarrollarse este derecho ambiental, primero en el ámbito internacional y luego van incorporándose en las normativas de los distintos países. Si bien nosotros tenemos un desarrollo muy incipiente en los años 70, después con la recuperación de la democracia es cuando verdaderamente se desarrolla la legislación ambiental, a nivel nacional, recién en 1994, con la reforma de la Constitución, es cuando se va a incorporar lo que se llama la cláusula ambiental, que es el artículo 41, donde ahí se reconoce el el derecho al ambiente en nuestro sistema. A partir de ese artículo 41, también 8 años después se dicta la primera ley de presupuestos mínimos ambientales, que ya vamos a ver, y allí se establecen cuáles son los objetivos de la política ambiental nacional y algunos otros elementos. Todo esto que pasa desde el 94 en adelante en Argentina es lo que denominamos un nuevo orden jurídico ambiental, porque es donde se van a empezar a observar un montón de modificaciones y vamos a empezar a ver cómo ese derecho ambiental, ese reconocimiento constitucional, empieza a tener impacto en todo nuestro sistema jurídico político. ¿Cómo ha sido el desarrollo del derecho ambiental argentino? Esto es como para hacer un poco de contexto y entender por qué las normativas son como son, ¿no? Cuando analizamos el tema de los recursos naturales específicamente, que es nuestro tema, vamos a ver que el desarrollo que ha tenido el derecho a partir de las problemáticas de los recursos naturales, quienes desarrollaron toda la legislación, los marcos normativos de estos recursos naturales, nosotros los denominamos recursistas, porque
en realidad lo que hicieron fue una construcción alrededor de los recursos de manera sectorial, mirando cada recurso en sí mismo, como el agua, el suelo, el aire, y así regulaban los recursos naturales, pero no teniendo esa mirada ambiental, porque fue un desarrollo previo al reconocimiento de lo ambiental. También son precursores de lo que hoy conocemos como derecho ambiental, muchos aspectos que se desarrollaron en las distintas ramas del derecho. El derecho civil, ambiental, constitucional, ambiental, etc. Y decíamos, ¿cuándo aparece este derecho ambiental? Bueno, cuando se reconoce el derecho al ambiente en 1972, es ahí donde se considera que nace el derecho ambiental. Por supuesto, en el desarrollo actual que tiene este derecho se han ido desarrollando y consolidando características propias, procedimientos, instrumentos, etc. Nosotros, para entender dónde estamos parados, vamos a tratar de hacer un panorama de lo que es el sistema jurídico en general para poder mirar lo ambiental. Y dentro del ambiental vamos a mirar los recursos naturales y específicamente las temáticas que tenemos que conocer. Si uno mira el sistema en general, cómo es el sistema jurídico argentino, vamos a ver, y si lo pensamos en términos sistémicos, vamos a ver que es un sistema que tiene una organización y un funcionamiento propio, tiene reglas, principios, jerarquías, prioridades, y las normas se van incorporando a ese sistema a medida que pasa el tiempo y en realidad constituyen un verdadero rompecabezas. Cuando nosotros decimos el sistema jurídico, político, institucional, estamos frente a todas las normas que hoy están vigentes, las instituciones que tienen que aplicarlas y el sistema en general que va a generar nuevas normas, nuevas políticas, nuevas instituciones y así se va desarrollando el sistema a través del tiempo. Entonces, el sistema jurídico argentino, para pensar el sistema como en esos términos, en términos sistémicos, lo que vamos a ver es que en este sistema nuestro conviven tres niveles de gobierno: nación, provincia y municipio. Eso le da una particularidad y lo diferencia de otros sistemas. Por eso nosotros queremos que conozcan este sistema para que puedan entender el porqué de las normas que tenemos dentro de nuestro sistema. Si nosotros pensamos les hago distintos dibujos como para ubicarlos, si pensamos en un sistema total, como es el sistema jurídico político argentino, quien regula todo el sistema es la Constitución Nacional. Es la que fija todas las cuestiones vinculadas a nuestro sistema. Luego tenemos las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada provincia la vamos a ver como si fuera un subsistema dentro de este sistema general y cada provincia dicta sus propias constituciones, que son las que ordenan y determinan qué pasa dentro de Córdoba, Corrientes, Santa Cruz, etc. Y también dentro de cada provincia tenemos los municipios, este distinto nivel. Y eso hace que haya distintas atribuciones y funciones dentro de este mismo sistema y que haya relaciones e interacciones entre los distintos niveles que existen. Ahora, ¿para qué nos sirve la Constitución? Ustedes se van a reír, pero me parece, los que no son abogados, que lo único que se deben acordar de la Constitución es el preámbulo, que es la única parte que no le sirve a nadie, porque no tiene, lo único que dice es para qué se hizo la Constitución. Entonces, lo importante acá es
empezar a conocer qué es esto de la Constitución y para qué nos sirve. La Constitución, digamos que es la parte que determina y organiza la estructura jurídica e institucional del sistema. Fíjense, fija competencias y jurisdicciones. Esas dos palabras que son complicadas, vamos a decir, las competencias son quienes pueden hacer las cosas dentro del sistema, a quién le compete hacer las cosas. Y las jurisdicciones es en qué territorios las puedo hacer. Entonces la Constitución va determinando a quién le corresponde hacer cada cosa y en qué lugar. Y si observamos nuestro sistema, podríamos decir que la Constitución Nacional es la parte más importante del sistema porque es la que determina todo esto. El sistema que nosotros tenemos se define como representativo, republicano y federal. Representativo porque elegimos representantes, tiene la forma de una república la Argentina, y es federal porque establece estos tres niveles de gobierno: nación, provincia y municipio. También la Constitución lo que nos permite es conocer cuáles son los derechos, los deberes que tenemos como ciudadanos, las garantías que tenemos, a quién le corresponde hacer cada cosa dentro del sistema, a quién le corresponde legislar, a quién le corresponde gestionar, con qué atribuciones, con qué funciones, cuáles son los límites en cada caso y en qué territorio se pueden hacer. Fíjense que todo eso lo determina la Constitución. Entonces, la verdad que nos establece todas las pautas de funcionamiento y cuando hay un problema entre un lugar y otro, establece también de qué manera se resuelven los problemas dentro o los conflictos dentro de nuestro propio sistema. Esperen que no me pasa. A ver, ahí está. A ver un segundo. Ahí está. Cuando yo les hablé de un nuevo, que cuando se reformó nuestra Constitución en el año 94, se generó un nuevo orden jurídico. ¿Por qué? Porque antes del 94 no estaba el tema ambiental incluido y a partir de este momento se incluye el concepto de ambiente dentro de lo que define el artículo 41. Esto implica en esta nueva etapa que además de este concepto de ambiente, se da un inicio a un proceso de leyes de presupuestos mínimos ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que la nación puede dictar leyes de presupuestos mínimos ambientales que establezcan las bases, los umbrales, los mínimos exigibles para todo el territorio en Argentina. Entonces, ese proceso es muy interesante porque se van a empezar a definir cuestiones generales que se tienen que aplicar en todo el territorio. Entre las leyes que también se sancionan está la Ley de Presupuestos Mínimos General del Ambiente, donde se fijan los objetivos de la política ambiental. Y también implica el cambio en la Constitución, más cada ley de presupuestos mínimos que aparece, requiere que las provincias se adapten a estos mínimos porque están obligadas a cumplirlos y también pueden exigir más, pero nunca menos que esos mínimos. Entonces, todos estos procesos se dan a partir de esta reforma. Vamos a ver primero el artículo 41 para que entiendan de qué estamos hablando y voy a hacer una mini explicación. Lo voy a leer completo y después vamos a ir viendo los significados. Dice, todos los habitantes gozan el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo.
El daño ambiental generará la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales. Corresponde a la nación dictar los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y los radioactivos. Si uno lo lee así de un tirón, parece una ensalada rusa con muchísimas cosas. Vamos a tratar de esclarecer la importancia que tiene este artículo y por qué nos da una cantidad de elementos. Primero habla de un derecho y de un deber. Tenemos el derecho al ambiente sano con ciertos requisitos, que sea apto para el desarrollo humano, pero satisfacer las necesidades de hoy no tiene que comprometer las de las generaciones futuras. Este, este concepto es el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, donde lo que tenemos que tener en cuenta es que las generaciones futuras son un sujeto de derecho y tenemos que respetarlas, tenemos que preservar para ellos. Entonces, un derecho al ambiente sano, un deber en el marco del desarrollo sustentable. Habla del daño ambiental como un nuevo tipo de daño y que todos están obligados a, si producen un daño ambiental, tienen que recomponerlo. ¿Cómo? De acuerdo a la ley que establezca la manera en que se va a recomponer. El segundo párrafo ya es como una obligación. Dice, las autoridades proveerán, tienen que garantizar la protección de este derecho. ¿Y en qué consiste este derecho? Y acá viene una ampliación del concepto de lo que entendemos en ambiente. Este derecho, coma, pone ahí, significa la utilización racional de los recursos, la preservación del patrimonio natural y cultural, la diversidad biológica, la educación, la información. O sea que todo eso es el derecho. ¿Y qué autoridades están obligadas? Pues todas. Los ejecutivos, los legislativos, los judiciales, nación, provincia, municipio. Todas las autoridades tienen la obligación de proteger este derecho. En el tercer párrafo, ahí establece lo de los presupuestos mínimos que le decía antes. O sea, la nación va a dictar leyes de presupuestos mínimos que fijan, ojo, la palabra presupuesto ahí no tiene ningún significado económico. Significa valores, pisos, umbrales para establecer en todo el territorio. Y el final hace referencia a la prohibición de traer residuos peligrosos o radioactivos al país. Y esto tiene que ver con el momento histórico que circulaba cuando se estaba haciendo la convención constituyente, se recomendaba a los países incluir estas prohibiciones porque había un barco con plutonio que estaba ahí dando vueltas y decían, bueno, la mejor manera de proteger los países es poniendo este tipo de prohibiciones. Por eso se incorpora ahí. Eh, bueno, por supuesto, doy por sentado que cualquiera que quiera hacer una pregunta me va interrumpiendo porque para eso estamos usando PowerPoint. Así que cuando haya alguna duda o algo que quieran profundizar, me avisa. Entonces, una cuestión que quiero que entiendan es que estos problemas ambientales que existían antes, pero que de alguna manera se reconocen, van a ingresar al sistema jurídico y en el artículo 41 y en esa reforma constitucional es donde se empiezan a producir efectos a raíz de estos cambios que se producen en el sistema. Ahora, ¿cómo miramos ese sistema que les digo yo jurídico, político, institucional? Es medio largo, pero ¿cómo miramos ese sistema? El sistema lo miramos como si fuera una red de regulaciones
que solo algunas son aplicables a las actividades o a los problemas que nosotros seleccionamos. No es que aplicamos toda la normativa, aplicamos la que tiene que ver con el problema que trabajamos. Entonces, esa red de regulaciones que les digo yo está formada por normas de distinta jerarquía. Hay leyes, decretos, resoluciones, disposiciones. Y todo esto se produce y se replica en todos los niveles de gobierno, o sea, se generan un conjunto de normas que regulan diferentes problemas en cada uno de los niveles, a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Entonces, en ese sistema es donde nosotros tenemos que ver el problema de trabajo que elegimos. Y fíjense, si yo pensara, acá les he traído tres dibujos de red, yo me quedaría más con el amarillito. Entonces decimos, si nuestro problema, supónganse, está ubicado acá donde yo estoy marcando con el cursor, bueno, las normas que atraviesan ese problema serían las normas que nosotros vamos a aplicar al problema que estamos trabajando. Por eso, uno mira todo el sistema, pero después hace foco en la problemática que tiene que trabajar. ¿Cómo hacemos para empezar con un análisis jurídico dentro del sistema? Tenemos que conocer el sistema, cómo es, que es lo que venimos un poco contando. Significa conocer la Constitución, porque es la que organiza cómo funciona ese sistema y las atribuciones que establece en cada sector. Nosotros nos limitamos a conocer más que nada lo ambiental. También tenemos que conocer las distintas funciones que hay en el sistema. Hay una función ejecutiva, una función legislativa y una función judicial. En los distintos niveles aparecen esas funciones, tanto en la nación como en la provincia como en el municipio. Y recién, cuando entendemos este sistema, vamos a conocer el contenido de las normas que se relacionan con el ambiente. Entonces nosotros tenemos por encima de todo la Constitución Nacional, que decimos que organiza y determina el sistema, nos establece los derechos y deberes de los ciudadanos, quiénes son las autoridades y qué funciones cumplen dentro del sistema y qué pasa con las relaciones que se dan dentro del sistema. También establece la manera en que se van a resolver los conflictos dentro del sistema. Y fíjense, si nosotros miráramos toda la estructura de nuestro sistema, yo les he puesto arriba de todo nación, después la provincia y el municipio. Dentro de la nación tenemos las funciones ejecutiva, legislativa y judicial, como decía. ¿Quién ejerce la función ejecutiva? El presidente, con la organización de la administración nacional, ministros, secretarios, etc. La función legislativa, ¿quién la cumple? El Congreso Nacional, con diputados y senadores. Y la función judicial la cumple la máxima autoridad en la Corte Suprema de Justicia y después tenemos la justicia federal y la justicia ordinaria. En este caso, la justicia federal es la que actúa a nivel nacional. En cualquier provincia que entremos, tenemos también las tres funciones. Por un lado, la función ejecutiva, que la tiene el gobernador con su organización de la administración provincial. La función legislativa la llevan a cabo las legislaturas provinciales y la función judicial la cumple la justicia ordinaria o justicia provincial. Y en cada provincia tenemos municipios. Y esos municipios, la función ejecutiva la cumple el intendente, la función legislativa la cumplen los consejos deliberantes, que son los que elaboran las leyes de la ciudad, que se llaman ordenanzas, y la justicia que resuelve los problemas vinculados con las leyes de la ciudad se llama justicia de falta. Entonces ustedes acá dentro del sistema ven a quién le corresponde cada una de las funciones en cada uno de los niveles
en que está dividido nuestro sistema. Por eso se llama sistema federal el nuestro, porque tenemos esos tres niveles de gobierno y que hay que conocerlo. No es que sea, es un poco más complejo en algunas cosas tener sistemas federales, pero ha sido una diferencia entre los países. Tenemos países con sistemas unitarios, con sistemas federales, con sistemas de confederaciones o de federaciones que, bueno, modifican las formas que tienen los sistemas. Entonces, fíjense que las distintas funciones las vemos en los distintos niveles. Nación, provincia y municipio serían los niveles. El poder ejecutivo es el que ejecuta las políticas, o sea, el presidente, gobernador, intendente con sus equipos de trabajo son los que ejecutan las políticas. Quienes elaboran las leyes, tenemos a nivel nacional el Congreso, a nivel provincial las legislaturas y a nivel local los consejos deliberantes. Y el Poder Judicial es el encargado de resolver los conflictos. Algunos artículos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos la temática ambiental y cuando trabajamos la temática de los recursos naturales de la Constitución. Además del artículo 41, que claramente nos dice qué es lo ambiental, tenemos, por ejemplo, la figura del defensor del pueblo, que es una figura que se ha incorporado en el ámbito del Congreso, que tiene autonomía, puede pedir informes, puede estar en juicio. Y por ahí es interesante en los conflictos, es un mecanismo más al que se puede acceder a este defensor del pueblo. También en la Constitución es interesante mirar un poco cómo es esta cuestión de las provincias. ¿Qué pueden hacer las provincias? Bueno, las provincias se reservaron todo el poder que no le dieron a la nación. O sea que es muy importante, digamos, la regulación que tienen las provincias, cada una de ellas. Se dan sus constituciones, se dan sus propias instituciones también, y acá hay un artículo que incorpora la reforma que dice, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias son las dueñas de sus recursos naturales. Entonces, vamos a ver que Mi nombre- muchas... Sí, ¿Qué escucho. tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea. Le hago una consulta respecto a esto del dominio originario de los recursos de las provincias. Sí. ¿Cómo es con respecto a la minería? O sea, Bueno, eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a gracias. discutir. No, 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 está buenísima la pregunta porque justamente estos temas que estamos viendo en general lo vamos a ver después en la minería y cómo se aplica y cómo hubo distintos momentos en el desarrollo de la Argentina, donde se fueron fijando pautas distintas porque al principio se consideraban muchos recursos a nivel nacional, se los regulaba a nivel nacional, y en el 94 se define claramente que los recursos naturales son de las provincias. ¿Cómo es la situación actual, no? En materia de legislación ambiental y de los recursos naturales. Hoy tenemos un derecho ambiental que está en desarrollo, les decía, es un derecho que se ha generado hace 50 años, que va consolidándose a través del tiempo. Tenemos leyes de presupuestos mínimos ambientales que han sido dictadas en los últimos 20 años. En este momento tenemos 12 leyes de presupuestos mínimos. Tenemos leyes que regulan ciertos recursos naturales, tenemos leyes que regulan actividades en los territorios, tenemos el marco normativo de los distintos códigos, entre ellos el Código de Minería, y todo esto convive en nuestro sistema. Como una cuestión general, como para que ustedes la conozcan, me parece importante que vean
que no hay un solo tipo de legislación, sino que son distintos. Hay códigos, leyes, leyes de presupuestos mínimos y dentro de eso también hay diferencias. Hay algunas que regulan los recursos y otros que regulan actividades. Por ejemplo, se van a encontrar con leyes de agua, con leyes de suelo, de aire, pero otras leyes como por ejemplo leyes de promoción industrial, de bosque cultivado, de bosque nativo, etcétera, que tienen que ver, o del turismo, que tienen que ver más con las actividades que se realizan en los territorios. Ahora vamos a entrar en lo que es el Código de Minería. Primero, también vamos a hacer referencia a la Constitución Nacional. La Constitución faculta a que sea el Congreso de la Nación, o sea, a nivel nacional, el que pueda dictar los códigos. Y está el Código Civil Penal de Minería. El Código de Minería es que regula la actividad minera. Este código es un régimen muy antiguo, es de fines de 1800. Eh, la modificación más importante y la única que tiene, así, que tiene que ver con nuestra temática es que en 1995 se dicta la ley 24.585 que incorpora la evaluación de impacto ambiental en la actividad minera y la incorpora prolijamente en las distintas fases de la actividad que deben presentar los estudios de impacto ambiental de manera previa a la realización de la actividad. Esto tiene distintas etapas en la actividad y el código va fijando requisitos y condiciones en cada momento del trabajo minero. Cada provincia cuenta con un sector de la administración que configura la autoridad minera. Muchas provincias tienen secretaría de minería o áreas de minería que son las que trabajan en la temática en las provincias. Pero vamos a ir viendo cómo surgió. En el caso de los hidrocarburos, también tiene una legislación propia y la vamos a conectar con la historia. Dijimos que el régimen minero es antiguo y que la principal modificación es la de la evaluación de impacto ambiental minero. En el caso de los hidrocarburos, bueno, vamos a hacer una pequeña, en esta parte les voy a hacer una pequeña referencia a lo que es el petróleo, el gas en el mundo en Argentina, cómo evolucionó el régimen legal en Argentina, cómo se ejecuta esa política y cuál es el régimen actual y los rasgos esenciales que tienen y los hidrocarburos, su gestión ambientalmente adecuada. Acá también vamos a tener conexiones con el Código de Minería, por eso después vamos a volver en todo caso a la preocupación tuya, Andrea, creo que era, y vamos a ver cómo está hoy la situación minera. Pero quiero hacerles un poco de historia para que entiendan cómo es cómo se ha desarrollado y en qué instancia estamos ahora. Y esto es la importancia de conocer el escenario en que nosotros nos movemos, ¿no? Hay un contexto histórico que es cómo se regula el recurso a través del tiempo hasta el momento actual. Hay un contexto también político-institucional, o sea, cómo ha sido la política nacional de hidrocarburos, la institucionalización a nivel federal y las referencias a nivel provincial. Y cómo es el marco legal. La ley 17.319 es la ley que regula los hidrocarburos
Y todas las modificaciones y complementaciones que se han hecho a través del tiempo, hay que mirarlas para entender cómo ha ido variando esa regulación. El nuevo orden jurídico político ambiental lo vamos también a destacar en el impacto que tiene en materia de hidrocarburos y cómo también ha habido cambios en las distintas gestiones gubernamentales a través del tiempo. O sea, nosotros no podemos mirar la ley aislada del contexto histórico, político, normativo, institucional, para poder entender por qué hay cosas que están reguladas de una manera en un momento y por qué de otra, y cómo se comprende un régimen, porque tiene una historia, un contexto, etc. Esperen que aprovecho y admito yo también. Entonces, la evolución del régimen legal en Argentina, el origen de la actividad petrolera en el país, en 1886 ya se conocían evidencias de que podía existir petróleo en alguna provincia y es en 1907, con el descubrimiento casual de petróleo en Comodoro Rivadavia, Chubut, donde existe la certeza de la trascendencia que tiene el petróleo en nuestro país. Las normas del Código de Minería, sancionado en 1886, fíjense, regularon los yacimientos de hidrocarburos. Pertenecían al régimen de la nación o las provincias de acuerdo al territorio en que se encontraban. Y situémonos en 1886. No teníamos todas las provincias que tenemos ahora, teníamos muchos territorios nacionales. Entonces, este régimen, por eso dice, de acuerdo al territorio en que se encontraban. Había muchos territorios nacionales y cuando esto se daba en territorio nacional, se regulaba de esta manera y si había algunos en territorio provincial de otro. También existía una legislación específica sobre reservas por leyes especiales, decretos nacionales y normas provinciales. O sea que la historia de esta regulación es larga, antigua, pero vamos a ir entendiendo por qué se han producido esos cambios. En 1935 se incorpora como título al Código de Minería bajo la denominación del régimen legal de las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos. Esto se hace de acuerdo a un texto ordenado y era de una duración ilimitada. Según esta ley de la década del 30, se mantuvo el régimen del dominio o de los yacimientos establecidos por el Código de Minería. A fines de la presidencia de Irigoyen se crea YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. La reforma de 1949 le da jerarquía constitucional a la nacionalización de los yacimientos y lo establece como propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. Miren cómo va cambiando la regulación en el tiempo. Por eso me parece interesante conocerlo porque uno después entiende, bueno, por qué cambian y qué cosas se regulan. Y fíjense cómo es la continuidad. Esto no es para que lo aprendan, sino es solo para ir mirando. En 1958 se separa la legislación de hidrocarburos del Código de Minería. Luego se introduce, a través de la ley 17.319, una nueva regulación en materia de hidrocarburos con el mantenimiento del dominio nacional, pero sin adoptar un régimen monopólico. En 1978 se dictan una ley sobre contratos de riesgo para exploración y explotación de hidrocarburos. En 1991 se cambia YPF como una sociedad de una sociedad de Estado en sociedad anónima. Luego se transfiere por la ley 24.145
el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias. Acá tenés el origen, Andrea, para tu duda, de cuándo es el momento. Por eso uno no puede decir, bueno, siempre fue así. No, está la reforma constitucional que nos marca ese dominio, reconoce el dominio de las provincias, pero también hay una ley específica que transfiere el dominio público de nación a provincia. Y fíjense cómo también va avanzando la regulación, porque luego se determina el marco regulatorio del gas, se establece el régimen regulatorio y comercialización de gas licuado de petróleo. Y acá vamos a entrar ya en una etapa más nueva donde aparecen otras instancias, por ejemplo, el biocombustible, eh, y también aparecen algunas modificaciones acerca de las provincias, cómo es los yacimientos hidrocarburos que se encuentran en el territorio. Y fíjense la última, que no es tan lejana, condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Si uno mira la historia, va a entender cómo los distintos regímenes van cambiando a través del tiempo y cómo originariamente en el marco del Código de Minería se van transformando a tener regímenes propios y donde las provincias asumen verdaderamente el dominio sobre estos recursos. En lo que es la regulación de la gestión de los hidrocarburos, en líneas generales, ¿qué se regula en la materia? Se regula los yacimientos de hidrocarburos, el dominio. ¿Qué actores intervienen en esta regulación? Aparece el Estado, los superficiarios, los exploradores, los permisionarios, los concesionarios, entre otros actores. Esto me parece interesante porque después vamos a mirar un poco qué problemas hay o qué problemas aparecen en estos regímenes, ¿no? Hay dos actividades de exploración y de explotación, y los instrumentos que se utilizan son el permiso, la concesión, la cesión, los concursos, la adjudicación. Y hay otras actividades vinculadas que son el transporte, el almacenamiento, la comercialización de los hidrocarburos. Y también se fijan tributos, canon, también sanciones y otras temáticas que están reguladas. Entonces, cuando uno piensa en cómo es la regulación de los hidrocarburos, nosotros no vamos a entrar en el texto de la ley de hidrocarburos, sí tengan en cuenta qué cosas regulan. Entonces, ¿con qué problemas nos podemos enfrentar en, en donde necesitemos de esta regulación? Cuando estamos en un lugar donde hay o exploración o explotación de hidrocarburos. Puede haber problemas ambientales vinculados a la actividad donde entren en conflicto, por ejemplo, el Estado, el que está haciendo la actividad minera y el superficiario. Entonces ahí aparecen una cantidad de cosas. Y también aparece toda la regulación de lo que debe cumplir quien realiza la actividad sea exploración o explotación. Tiene que tener ciertos permisos, tiene que adquirir concesiones y después va a aparecer toda una conexión desde que se extrae el hidrocarburo hasta su comercialización. Y todo eso está regulado. Y esto es lo importante, pero hay que entender cómo funciona para poder encontrar las normativas aplicables y que me sirvan frente a un problema que tengo que resolver. ¿Cómo es la estructura actual de
las áreas que están a cargo tanto de la temática de hidrocarburos como de la temática eh, de minería específicamente. Actualmente dependen del Ministerio de Economía de la Nación, tienen una Secretaría de Energía, de la cual depende una Subsecretaría de Hidrocarburos, y es allí donde se ejecuta la política nacional en el tema de hidrocarburos. En el caso de la minería, dentro del Ministerio de Economía hay una Secretaría de Minería de la cual depende una subsecretaría de Desarrollo Minero y una subsecretaría de Política Minera. Entonces, en estos ámbitos es donde se ejecuta la política nacional en materia minera y en materia de hidrocarburos. Eso uno lo tiene que conocer porque las leyes nos regulan la actividad, pero hay áreas de la administración nacional, por ejemplo, y después de la administración provincial, que son las encargadas de ejecutar esas políticas que han sido fijadas en las normas. ¿Cómo se hace el análisis de las políticas públicas en materia ambiental, en materia energética, por ejemplo? Tienen ciertas particularidades. Normalmente las políticas se desarrollan en forma autónoma en cada temática. Hay una política ambiental, una política energética, una política minera, una política de hidrocarburos, por ejemplo. Y si hablamos, tomando en cuenta la energía, por ejemplo, eh, son materias que tienen desarrollo propio a través del tiempo. Por un lado lo ambiental, por el otro lado lo energético. En el caso de la energía, se formularon normas en los últimos 20 años eh, y han tenido distinto desarrollo institucional, lo energético y lo ambiental. Y también se administran en forma diferenciada en las gestiones gubernamentales. Fíjense cómo han sido las políticas ambientales y energéticas. La política pública ambiental, gubernamental, como política ambiental, podemos observar su desarrollo desde 1972, dijimos, con la reunión de Estocolmo y el reconocimiento del derecho humano al ambiente. En 1973 se crea la primera Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano y en 1983, con la recuperación de la democracia, se inicia la institucionalidad con la dependencia del Ministerio de Salud, pero después, a través del tiempo, pasando por distintos sectores hasta llegar a la actualidad. Lo que es la política energética, también desde hace 20 años se incorporan las energías renovables. Existió siempre una política de energía y podemos ver las políticas de energía con posterioridad a la revolución, en la revolución industrial, perdón, y en nuestro país con definiciones desde los años 60 en materia de energía eléctrica. La regulación de la energía eléctrica en 1960 estaba a cargo de la Secretaría de Energía y Combustibles. Miren ya cómo existía esto. Y fíjense que las políticas, estas políticas públicas, tienen orígenes comunes. En las distintas políticas, el origen son crisis mundiales, que han dado lugar a que los países empiecen a establecer políticas públicas en estos temas. Se habla de una crisis ambiental en los 70, de una crisis energética, y es a partir de allí donde se empieza a regular con mayor profundidad en los países
el uso, las actividades, todo lo que está vinculado a estas problemáticas bien generales, ¿no? Entonces, en los estados y las políticas que dictan, tenemos que hay políticas nacionales, que pueden ser energéticas y políticas ambientales. Hay espacios dentro de la Administración Pública Nacional que se ocupan de lo energético y otros se ocupan de lo ambiental. Y también hay marcos normativos ambientales y de promoción de las energías renovables. La energía, así como la minería, los hidrocarburos y la energía, han configurado regímenes con ciertas características propias, por eso hay que entender un poco su historia, el contexto y cómo va variando. Fíjense que la energía en general, la energía eléctrica, se regula desde hace muchísimo tiempo, pero los últimos 20 años el eje está puesto en las energías renovables. Para analizar las políticas que se establecen en los países, uno tiene que pensar en el ciclo de las políticas públicas. ¿Cómo es ese ciclo? Una política primero se diseña, luego se formula, y generalmente se formula a través de normas, leyes o decretos o resoluciones, luego se implementan y el punto final del ciclo es cuando se evalúan esas políticas, donde uno dice, bueno, esta política que se realizó a través del tiempo funcionó o no funcionó, o fue mejor o fue peor, etc. Cuando uno analiza el ciclo de las políticas, cada ciclo uno puede analizar y encontrándonos con el siguiente esquema, como para que entiendan cómo es eso de mirar el ciclo. Primero, el diseño de las políticas. ¿Qué se establece en el diseño? ¿Cuál es el objetivo, el alcance, las problemáticas sobre la que va a actuar la política? Después está la formulación normativa. Esa política que se diseñó puede generar un proyecto de ley, puede generar otras normas, programas, acciones para poder saber cómo va a ser esa política. Luego viene el proceso de ejecución e implementación, que son los mecanismos jurídicos, políticos, institucionales para poder aplicar esa política en un territorio concreto. Esto es esquemático, diseño, formulación, ejecución, porque muchas veces se van modificando esos proyectos iniciales y la evaluación de las políticas es para ver si se lograron las metas, los objetivos, si se ejecutó, si se implementó en los territorios que estaba previsto. ¿Por qué es importante entender que todas las políticas tienen sus ciclos? Eh, Porque muchas veces nos vamos a encontrar con decir cómo esta política está en este momento. Y muchas veces fueron políticas que se formularon en un momento y se ejecutaron durante muchísimos años por otros, no los que la diseñaron, sino por otros gestores. Entonces ahí aparecen diferencias, modalidades distintas de ejecutarlas, etc. ¿Cómo es la política ambiental nacional? A partir, decíamos nosotros, de la reforma constitucional, se genera ese nuevo orden ambiental en nuestro sistema y se vuelven a distribuir un poco las competencias, esto es, a quién le corresponde cada cosa. Nos dice el artículo 41 que es la nación la que va a tener la facultad o la competencia para dictar los presupuestos mínimos de protección. Y la nación dicta la Ley General de Ambiente, donde determina la política ambiental nacional. Eso lo hace en el año 2002 entre las primeras leyes de presupuestos mínimos. Y después de esa ley general, ha dictado distintas leyes de presupuestos mínimos. Entonces, si nosotros
vamos a pasar a otra y después vuelvo a lo que pensaba decir. Por otro lado, tenemos la política energética. Entonces, en la política energética, la energía en general tenía una regulación antigua. Y dijimos que a partir de las últimas 2 décadas empieza a promoverse las energías renovables a partir de 1998. Entonces ahí vamos a tener la regulación sobre la energía eólica, solar, sobre los biocombustibles, sobre el hidrógeno, el bioetanol y el uso de las energías renovables para la energía eléctrica. ¿Cómo es la relación que hay entre el ambiente y las energías renovables en el tiempo? Fíjense cómo dos políticas distintas, la política ambiental y la política de energía renovable, se ha desarrollado a través del tiempo en esta línea. Dijimos, en 1994, la cláusula ambiental es la que incorpora el derecho al ambiente. En 1998 es la primera ley en materia de energías renovables. Después, a través del tiempo, las leyes de presupuestos mínimos empiezan a dictarse en 2002 hasta llegar a la actualidad con 12 leyes de presupuestos mínimos. Y en el caso de las energías, se dictan leyes de renovables en 2006, 2007, 2015, hasta hoy, y la última de las leyes es sobre generación distribuida, que también es una ley importante en este desarrollo que se hace a través del tiempo en las distintas normas. Entonces, el desarrollo normativo ambiental, decíamos, la reforma del 94 nos da ese nuevo orden y nos define el ambiente en nuestro sistema, con un concepto amplio de ambiente. A partir de 2002 se dictan las leyes de presupuestos mínimos y la ley general. Y acá vamos a ver las distintas leyes de presupuestos mínimos ambientales que tenemos hasta hoy. Y tenemos, les he puesto como una especie de flor, que al medio está la Ley General de Ambiente, porque sería la ley más importante, porque se usa para interpretar y aplicar las políticas ambientales. Si las otras leyes contrarían lo que dice la Ley General, siempre va a prevalecer los principios y el contenido de la Ley General. Tenemos hoy una ley de gestión ambiental de aguas, de gestión de PCB, de residuos domiciliarios, de residuos provenientes de actividades industriales y de servicios, de información pública ambiental, de envases de fitosanitarios, de bosque nativo, de glaciares, de quema, de cambio climático y de manejo de fuego. Fíjense, hoy tenemos 12 leyes y la verdad que muchísimos temas, pero esto tenemos que verlo como un proceso que se da en lo ambiental, porque pueden seguir incorporándose a nuestro sistema nuevas leyes de presupuestos mínimos a las cuales nos tendremos que adaptar porque las tenemos que cumplir. En el caso del sistema argentino y en el ámbito nacional, siempre uno tiene que ver que están las leyes de presupuestos mínimos, que las que vimos recién, que definen la exigencia mínima en todo el territorio en materia ambiental. Después vamos a tener algunas leyes especiales que regula la nación a las que las provincias pueden adherir, que solo se van a aplicar en el territorio de mi provincia si mi provincia adhirió a través de una ley. Y después tenemos regulaciones establecidas en los códigos de fondo y en algunas otras normas. O sea que siempre tenemos un panorama general de normativas a aplicar. En cuanto al desarrollo institucional que ha tenido el tema ambiental, fíjense que empezó con una Secretaría de Desarrollo Sustentable desde 1994 a la actualidad. Esa secretaría formó parte del Ministerio de Desarrollo Social. Después
pasó al Ministerio de Salud, luego a la Secretaría, pasa a la Jefatura de Gabinete, luego se crea el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en la actualidad es una subsecretaría que forma parte de la jefatura de gabinete. Esto como para que vean los cambios que van teniendo los organismos en cada gestión. Y en el caso de la gestión de las energías renovables, tenemos que distinguir la gestión de las energías en general, la promoción del uso de renovables y cómo es la gestión de las energías renovables. Fíjense las normativas que tiene el tema de renovables. Decíamos que en 1998 empezó. Acá están las principales normativas, pero tengo un poco cómo es el origen y el objeto. El origen de la primera ley, que es de 1998, declara de interés público la generación de energía eólica y solar en todo el territorio nacional y se establece el régimen de la energía eólica y solar. Eso fue en 1998. En 2006 se establece el régimen de regulación y promoción y producción y uso sustentable de biocombustibles. También en 2006 se establece la promoción del hidrógeno y se lo declara de interés nacional. En 2006, sobre energía eléctrica, se establece el fomento para el uso de fuentes renovables que sean utilizadas para la producción de energía eléctrica. En 2007, el régimen de promoción de la producción de bioetanol. En 2015 hay un régimen de fomento del uso de fuentes renovables. Luego hay un régimen de fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. ¿Qué es esto de la generación distribuida? En este caso es la generación de un régimen donde los usuarios que produzcan algún tipo de energía eléctrica a través de fuentes renovables, por ejemplo, que tengan paneles solares o que tengan un molino de viento, pueden conectarlo a la red y hacer así, en los momentos que tienen exceso, lo conectan a la red y cuando le falta, la red les provee. Todo este sistema es bien interesante y ha tenido mucho desarrollo. Y la última ley que se dictó es un marco nuevo sobre biocombustibles. Como verán, cuando nos metemos a profundizar en cada tema, sea minería, hidrocarburos, energía, nos encontramos con muchas regulaciones y uno, por lo más importante, es entender cómo funciona el sistema, quiénes están a cargo de las políticas dentro del sistema, para poder buscar y analizar los textos que me hagan falta de las leyes. Entonces, si vemos lo de energías renovables, también les hice una flor donde al medio está la generación distribuida, porque es la ley más importante porque ha dado más dinamismo a todo lo que tiene que ver con renovables. Pero tenemos solar eólica, hidrógeno, biocombustibles, el uso para la generación de energía eléctrica, el bioetanol, el fomento de las energías renovables. Como ven, también uno puede encontrar en esto. Para que se formulen esas políticas, se ha requerido, por un lado, que haya existido un desarrollo conceptual y técnico de las energías, porque eso ha condicionado el diseño. Uno no puede promover o fomentar si todavía no existe un desarrollo técnico adecuado. Otro aspecto que ha tenido mucha influencia son los informes internacionales que promueven el uso de las energías renovables
Y esto, una vez que ha habido ese desarrollo conceptual y técnico, más la promoción por parte de los organismos internacionales, se toman decisiones políticas que se transforman en normas, que son las que fijan las políticas que se van a ejecutar en nuestro país. Esas serían las políticas públicas energéticas que se dictan en el país. Fíjense, acá les he hecho una síntesis de las distintas gestiones y las normativas que han dictado. La primera ley se sanciona durante la gestión del presidente Menem. Luego, en la gestión del presidente Kirchner se establecen varios regímenes, el de biocombustible, hidrógeno y la promoción. En el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no hay ninguna ley, sí en el segundo, donde se fomentan. Luego, en el gobierno de Macri se dicta la ley de generación distribuida. En el gobierno de Alberto Fernández se genera un nuevo marco en materia de biocombustibles. em, y hoy se pasó por distintos sectores el tema de la promoción de las energías renovables. eh, Hoy lo ambiental se encuentra, decíamos, en una subsecretaría, pero en el ámbito de la jefatura de gabinete. Inicialmente estaba en el Ministerio del Interior. Los cambios institucionales en materia de energía, fíjense, se inicia con una Secretaría de Energía, luego un Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, luego existió un Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, luego tuvo jerarquía de ministerio, en un momento hubo un Ministerio de Energía y Minería. Luego pasó a ser Secretaría de Energía dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo y hoy la Secretaría de Energía está dentro del Ministerio de Economía. Eso como para que ustedes vean que van cambiando quienes implementan las distintas políticas de acuerdo a las gestiones gubernamentales. Entonces, la gestión actual energética nacional está dentro del Ministerio de Economía, en la Secretaría de Energía, y fíjense que ahí mismo se ejecuta la política sobre hidrocarburos, sobre energía eléctrica y sobre planeamiento energético. Y en el mismo ministerio se encuentra la Secretaría de Minería también. Lo importante es que la gestión de la matriz energética, que es muy importante, la matriz energética hace referencia al tipo y cantidad de energía que genera un país y, y cómo se comercializa, se consume esa energía. Entonces tenemos tres momentos en la actividad energética: la generación, la distribución de la energía y la comercialización y el consumo. Por eso cuando uno mira la problemática de energía, puede estar haciendo foco a lo mejor en la generación o en la comercialización o en la distribución. Son distintos momentos, están regulados y uno tiene que ver cuál problema está analizando dentro de este marco de regulación que tenemos. Y se establecen instancias de coordinación a nivel nacional, porque evidentemente hay que coordinar las políticas nacionales con las provinciales. ¿Cómo se hace esa coordinación? A través de los consejos federales. Los consejos federales fueron creados justamente para que la nación y las provincias puedan de alguna manera ponerse de acuerdo en una mesa de diálogo sobre cómo van a implementar las políticas. Hay numerosos consejos federales, creo que hay más de 20. En materia ambiental existe el Consejo Federal de Medio Ambiente, que se denomina COFEMA. Hay otros
consejos que tienen que ver con temáticas que están bastante vinculadas al ambiente. Por ejemplo, el Consejo Hídrico Federal o el Consejo Federal Minero, el COFEMIN. La idea ahí es de consensuar, articular, coordinar las políticas entre la nación y las provincias. También exige un Consejo Federal de Energía y en el año 2017 se firmó un acuerdo federal energético. Dentro de los que participan en el Consejo Federal de Energía, se hizo una propuesta sobre la posibilidad de crear un Consejo Federal de Energías Renovables. Todavía no existe, pero está la propuesta para ver si se genera un Consejo Federal. ¿Cómo se realiza la gestión ambiental y energética en la provincia de Córdoba? Actualmente, en la gestión gubernamental 2023-2027, la política ambiental se ejecuta a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular y la política energética dentro del Ministerio, perdón, que acá le falta un dato, de Infraestructura y Servicios Públicos a través de una secretaría. ¿Qué y cómo se gestiona? La política de ambiente que se gestiona en el Ministerio de Ambiente tiene programas, planes, acciones, control y fiscalización de actividades. En el caso de la política energética, tiene políticas, planes, programas también y específicamente las energías renovables. En el caso de la provincia de Córdoba hay un impacto de las políticas energéticas en el ambiente y hay uso y actividades en el territorio. Y acá hay una vinculación entre lo energético y lo ambiental, como hay vinculación entre lo energético y lo minero, perdón, entre lo ambiental y lo minero y entre lo ambiental y los hidrocarburos. Siempre las políticas ambientales, como son transversales, siempre se van a vincular con distintas problemáticas. Entonces, hay que estar atento a la hora de hacer análisis sobre estos temas, ¿no? Decíamos los actores que participan en la gestión, hay actores que participan, por ejemplo, en las energías, que pueden ser gubernamentales o no gubernamentales. Nosotros tenemos una ley de política ambiental provincial, que es la ley 10.208, que esta ley es una ley complementaria a la Ley General de Ambiente de presupuestos mínimos y acá la provincia de Córdoba usa la facultad que le otorga el artículo 41 de dictar leyes complementarias. En esta ley lo que hace es fijar cuál va a ser la política ambiental provincial. Lo interesante que tiene esta ley, que es bastante extensa, tiene 98 artículos, 3 anexos, tiene muchísimos aspectos a destacar, pero lo que a mí me pareció interesante es mirar los instrumentos de política y gestión ambiental que podrían usarse de esta ley en materia de energías renovables. Por ejemplo, la consideración de las energías renovables en el ordenamiento ambiental del territorio. Esta ley trae el instrumento de ordenamiento ambiental del territorio y la posibilidad de hacerlo, fija los objetivos, las pautas. Bueno, si se hiciera el ordenamiento ambiental del territorio de Córdoba, deberían tenerse en cuenta las energías renovables. También los estudios de impacto ambiental. Muchas de las actividades vinculadas a las energías renovables tienen que hacer estudios de impacto ambiental. Otro instrumento son los planes de gestión ambiental y las auditorías. Los planes de gestión evalúan el desempeño, son dinámicos y en materia de energía
pueden hacerse tranquilamente planes de gestión y sus auditorías. Las empresas de energías pueden tener sistemas de gestión ambiental. También está la figura de la evaluación ambiental estratégica, donde se pueden evaluar las políticas sobre energía en la provincia. También tenemos instrumentos como educación ambiental, información ambiental, participación ciudadana, donde todo está vinculado con las energías, el acceso a la justicia, de qué manera podemos accionar. Son algunos de los ejemplos donde se pueden usar esta gestión en las políticas renovables. Hoy tenemos distintos instrumentos para la gestión. Hay instrumentos que son generales y de tipo preventivo. Entre esos podemos nombrar el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto ambiental, los planes de gestión, los sistemas de gestión, el diagnóstico ambiental, la información ambiental, los pasivos ambientales, la evaluación de impacto en salud. Y hay también instrumentos más de control y fiscalización, los distintos tipos de auditorías ambientales, la vigilancia, el control y la fiscalización de denuncia y el establecimiento de estándares y normas. Todos estos instrumentos están contenidos en la Ley 10.208 y pueden ser aplicables a distintas situaciones ambientales y también podría ser a las energías. También tenemos instrumentos de participación ciudadana, como son la audiencia pública, la consulta popular ambiental, porque la ley reconoce el derecho a ser escuchado y a participar. Y también como instrumento de acceso a la justicia, la figura del amparo ambiental. Algunas cuestiones generales. Las políticas ambientales y energéticas se vinculan, pero se desarrollan en forma separada, decíamos en carriles separados. Tanto en materia energética como en materia ambiental hay una mezcla de legislación vieja y nueva. Esa mezcla de legislación vieja y nueva que está vigente puede producir algunos conflictos normativos o de competencia en algunas temáticas. Las políticas energéticas y las ambientales requieren del acuerdo, del consenso y de la coordinación entre la nación y las provincias. Ese es muy importante. Entonces, tanto la actividad del Consejo Federal de Medio Ambiente como el Consejo Federal de Energía tienen una labor en esa articulación y acuerdo en las políticas que hoy se están desarrollando en lo ambiental y en lo energético. Esto fue algunos agregados que me hicieron a pedido de otros participantes en cursos anteriores. Agregué algunas cuestiones sobre las energías renovables en Córdoba. Las energías también fue pionera en materia de energías renovables. Se sancionó la primera ley en 1999 durante la gestión de la Sota. Después se regulan las energías renovables y el uso racional de la energía. eh, Fíjense, casi al mismo tiempo que a nivel nacional, donde se declara el interés provincial la generación de energía mediante fuentes renovables en todo el territorio provincial. En 2004 se dicta un plan provincial de ahorro energético. Y si bien esta ley no hace referencia a las fuentes renovables en forma directa, se la considera porque promueve el ahorro y el uso racional. Empieza a pensarse en el uso eficiente como un concepto importante en la regulación
de estas renovables. Y fíjense cómo se desarrolló el marco normativo de Córdoba, decíamos el marco regulatorio de la energía, luego las energías renovables y el uso racional, el plan provincial de ahorro energético, luego hay una ley que aprueba un programa nacional que es PERMER, una ley que adhiere a la ley de 26.190 y su modificatoria. Después se dicta el interés provincial en el uso racional y eficiente de la energía, el aprovechamiento de la energía solar térmica, se adhiere a la ley de generación distribuida y a la promoción de biocombustibles. Esto como para hacerles un recorrido de cómo la provincia también tiene su propio desarrollo en materia de energía a través del tiempo y en las distintas gestiones se van dictando distintas normas. El inicio de las políticas estaba en servicios, obras, servicios públicos y vivienda, luego en el programa del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en el Ministerio de Servicios Públicos, en la Secretaría de Desarrollo Energético. El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que es el ministerio actual, tiene una Secretaría de Planificación Energética y una Secretaría de Transición Energética, y hay una Subsecretaría de Planificación Energética, o sea, que está mucho más estructurado el ministerio actual. En materia de competencias, tiene en lo que tiene que ver con la energía, la fiscalización de las actividades en materia de producción, comercialización, transporte y distribución de la energía en el territorio provincial dentro del ámbito de su competencia, la organización, registro, control y fiscalización de los prestadores vinculados a materia energética, la promoción de la producción y del uso de energías alternativas limpias como medio de suplantar el consumo de no renovables y la planificación estratégica y promoción de la explotación racional de los recursos de la energía renovable. Esa es la competencia que tiene eh, la provincia, que fija la provincia dentro del Ministerio de Infraestructura. Bueno, la importancia de conocer esto que les he comentado hoy, el contexto político, jurídico, institucional, es que uno esto se aplica a distintas situaciones donde se determinan las políticas, también se establece quién las ejecuta, quién tiene competencia, con qué atribuciones y se las aplica a las distintas situaciones. Por eso uno no puede dejar de mirar este contexto para entender las normativas que está analizando o que quiere conocer. Bueno, hemos hecho hoy un recorrido medio rápido de tres temáticas que son la temática de los recursos naturales, la minería, los hidrocarburos y las energías, como para mirar tres temáticas diferentes que están asociadas a lo ambiental y que tienen su propia normativa y regulación. Andrea, ¿te quedó claro cómo fue la evolución de ese régimen de los hidrocarburos? Y su vinculación y el código de minería, que era que creo lo que me preguntaste. Sí, profe, sí, gracias. A veces no te quería contestar al inicio para que vieras el proceso y entendieran los por qué de los cambios que se van dando. Bueno, preguntas, consultas. Abrimos ahora todas las preguntas, las cosas que no les hayan quedado claras. No sé si pusieron a alguien alguna pregunta en el chat porque yo no lo veo cuando... No, profe, ninguna pregunta. Em,
acá dice, ¿podrá explicar cómo se modifica el código minero en el 94? Fíjense que hay como dos cosas ahí. Em, Cuando se produce la reforma constitucional y se incorpora la temática ambiental, acá aparecen varias discusiones, ¿no? Unas discusiones es cuál era la jerarquía de las leyes de presupuestos mínimos ambientales. Entonces, lo que se preguntaba era, ¿las leyes de presupuestos mínimos están por encima de los códigos o son igual a los códigos? ¿Cómo es esa jerarquía? Bueno, em, si uno piensa que en la temática ambiental, bueno, hay muchos aspectos de los temas ambientales que se pueden vincular o entrar en conflicto con lo que regula el Código de Minería. Y bueno, y ahí se establecería el momento para saber, bueno, qué prevalece, lo minero o lo ambiental. Y en este sentido yo lo que hago es una diferencia de sentido común. Lo que es la actividad minera, lo que pasa en la mina, las actividades que se realizan dentro de la mina, se, tienen que cumplir y seguir todo el procedimiento que establece el Código de Minería. Ahora, si a partir de la actividad minera yo produzco un daño ambiental externo a la mina en sí misma, eh, ahí entra la legislación ambiental. Y ahí tendríamos que evaluar el daño que se ha producido y la responsabilidad por la actividad minera. Entonces, sí hay un cambio porque el tema es cuando se produce el daño ambiental, porque ahí entra a tener un valor diferente el impacto que se produce a partir de una actividad. Pero pasa en la actividad minera, como pasa en la actividad industrial, como pasa en la actividad turística. Las actividades se rigen por sus propias normas, pero cuando esas actividades producen un impacto ambiental o un daño ambiental, entra la normativa ambiental a aplicarse. Eso me parece que es lo que... Ah, Andrea, me preguntabas vos también. Acá me hacen una pregunta sobre la aplicación de agrotóxicos. ¿Quién regula las fumigaciones en los pueblos? Bueno, les cuento. Todo lo que tiene que ver con regulación de agroquímicos se realiza desde el área de agricultura. Hay leyes que establecen, bueno, cuáles son los procedimientos, qué cosas tienen que cumplir los que van a realizar las fumigaciones o la aplicación de agroquímicos. Ahí se exige una receta fitosanitaria, que es la que tiene que realizar un profesional habilitado, que es un ingeniero agrónomo, em, donde se establecen desde la sustancia que se va a aplicar, las características meteorológicas que tienen que haber para que se pueda aplicar, o sea, el viento, las condiciones meteorológicas, el tipo de aplicador, porque no hay una sola forma de aplicar. Ustedes pueden aplicar esa sustancia a través de aviones o a través de los mosquitos. ¿Han visto esos como camioncitos, digo yo, que aplican la fumigación o se puede hacer una fumigación más concreta? Entonces, esas fumigaciones están todas reguladas del área de agricultura, desde los productos, la comercialización, los lugares de depósitos, cómo hacer con los envases vacíos, etcétera, etcétera. Ahora, en el caso de los municipios, y no sé si a eso va orientada esa pregunta, en los municipios lo que se ha hecho es establecer un límite para la aplicación de esas sustancias en las zonas de hasta dónde
desde el ejido municipal, dentro del ejido municipal, se podría aplicar esa sustancia. Entonces ahí se han establecido de distintas formas, por ejemplo, 500 metros, 1000 metros, muchos municipios que tienen zonas rurales en su alrededor y que están sembradas. No hay una precisión acerca de cuál sería la distancia adecuada. Pero la mayoría de los municipios que tienen ese problema han establecido esas distancias y varían de un lugar a otro. Dice, acá está, dice, en mi pueblo es habitual ver los mosquitos de fumigar, hace poco está regulado, antes aplicaban a pasos de escuelas, campos, sí, sí. Eh, Antes no había una... Miren, el origen de las regulaciones estuvo muy vinculado al caso que tuvimos en Córdoba, que es las Madres de Ituzaingó, el barrio de Ituzaingó, donde hubo una cantidad de problemas de salud. Inicialmente se le atribuía a los transformadores de energía que decían que tenían PCB. Se abrió toda una investigación y hubo un caso judicial y se descubrió que en los tanques de agua había restos de productos químicos, productos agroquímicos. Las fumigaciones que se habían realizado no estaban autorizadas y no tengo la sentencia yo, pero en ese caso los jueces aplicaron la ley de residuos peligrosos y consideraron las sanciones en virtud de la ley de residuos peligrosos, que es bastante fuerte, porque consideraron que al fumigar más cantidad de sustancia de la autorizada, lo que se estaba era produciendo un residuo peligroso. Ahí también hubo muchas discusiones si era posible aplicarla o no, etcétera, etcétera. Em, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que tengan interés. Yo les he hecho un recorrido porque me parece que uno si se mete a leer el código de minería es eterno de largo. No tiene sentido ir artículo por artículo, pero sí entender cómo se regula en Argentina problemas como estos, cómo se regula la minería, cómo la energía, cómo los hidrocarburos y qué vinculaciones tenemos con lo ambiental. Esa era un poco la idea de la reunión de hoy, porque la próxima reunión que tenemos vamos a ver situaciones o problemas y ahí es donde vamos a ver las interacciones entre las distintas normas que se aplican a un mismo problema. Entonces vamos a analizar distintas situaciones y van a ver cómo se vinculan las distintas normativas. Y a veces tenemos muchísimas situaciones donde hay problemas de normas ambientales, con normas energéticas, con normas mineras, con normas turísticas, con agrícolas. Muchísimos Hubo muchísimos conflictos, por ejemplo, con los feedlot, con los criaderos de pollo, con los criaderos de cerdo. Eh, Cuando conviven áreas urbanas con áreas rurales, cuando conviven actividades que tienen impactos unas sobre otras, ahí se generan distintas visiones y distintas normativas que se aplican. Así que bueno, vamos a encontrar muchísimos casos y formas. Acá me ponen herbicidas, pesticidas, plaguicidas. Sí, hay distintas clasificaciones, son todas sustancias. Em, Hay una gran distinción que también tienen que tener en cuenta, que es, una cosa es un producto, otra es una sustancia y otra es un residuo. El producto es el que se comercializa, que si ese producto sale de su
su contenedor, digamos, sea de un envase de cualquier tipo y se derrama, ese producto se convierte en un residuo. La sustancia también está en forma contenida, por ejemplo, una sustancia como los combustibles, cuando se derraman, se convierten en residuos. Entonces, cuando hay un derrame de sustancia, estamos hablando de residuos peligrosos. Si no, son sustancias o productos. Y hay muchísimas clasificaciones de las sustancias. En el caso de lo que nosotros denominamos agroquímicos, aparecen pesticidas, plaguicidas, herbicidas, distintas formas, distintos productos con distintos contenidos, y habrán escuchado muchas críticas sobre el glifosato, pero así como en su momento estaba el agente naranja, que era como el Gamexan, pero tremendamente impactante en los ambientes. Bueno, hasta que se avanzó técnicamente, se lo suprimió. Lo que era el Gamexan era también, se usaba como si fuera talco y era tremendo. Eh, Así que bueno, ha habido muchas sustancias a través del tiempo. Lo importante es que al mismo tiempo que aparecen desarrollos tecnológicos, desarrollos técnicos, también hay desarrollos normativos que van acompañando y mejorando la preservación, la protección, eh, sobre todo de la salud, el ambiente y el resto de elementos que forman parte de los ecosistemas. Profe, Bueno, sí, avanti, pregunte. una pregunta. Más que una pregunta, quiero saber qué opina usted en su apreciación personal. Yo, de todos los cursos que vengo haciendo y, bueno, todo relacionado al ambiente, siempre me quedo con la misma impresión que lo que es la parte del control y la fiscalización, porque en la parte de leyes, normativas e instituciones se ve un montón, o sea, eh, hay para trabajar, pero al momento de controlar y fiscalizar, me veo como que estamos, no sé, 500 años atrasados, y es como que todo esto que se viene gestando a través de las leyes, las normativas, como que pierde todo su sustento, porque a la hora de poder controlar o de prevenir, que debería de ser así, estamos muy lejos de la realidad. Entonces como que me quedo con ese gusto amargo y No. esa frustración de decir, Te voy a bueno, ¿qué? contestar de manera optimista. Mm. No, mira, hay dos cosas. Lo que es el control y fiscalización del Estado, siempre también se avanzó, se trató de ordenarlo, de organizarlo más. Hoy tenés la policía ambiental, que es un instrumento de control y fiscalización. Eso por un lado. Pero ahí no es solo el Estado el que controla y fiscaliza. Somos nosotros como ciudadanos también quienes podemos controlar y fiscalizar y podemos actuar. Podemos pedir información, podemos participar, etcétera. Ese es un camino que te doy. Em, También el Estado cuenta con una cantidad de instrumentos preventivos. La evaluación de impacto ambiental es uno, pero hay muchos, las auditorías, que ciertas cosas, que ciertas actividades cumplan estándares y normas. Todo eso es preventivo, es antes que las actividades estén funcionando. Y también tenemos varios más, la evaluación ambiental estratégica. Pero además de esos instrumentos que aparecen en la ley, que son instrumentos netamente preventivos para que el Estado haga prevención, también tenés instrumentos para la población, la consulta popular, el amparo, la participación ciudadana. Y ahí, bueno, es un poco que tenés razón, la ley sola no puede hacer nada, la ley no va a cambiar las conductas. Es un instrumento importante porque en la medida que tengamos instrumentos
podemos accionar. Si no lo tuviéramos en la ley, no podríamos hacer nada. Entonces me parece que, por un lado, hay que profundizar y mejorar la implementación de estos instrumentos, pero por otro lado, hay que incrementar la participación ciudadana y la educación para ser nosotros ciudadanos responsables que también actuemos y activemos. Me parece que ahí hay una relación. No, digamos, para mejorar las situaciones no es solo la ley, la gestión, la participación ciudadana, la información, la educación, la economía, la cultura, porque el ambiente es transversal a todo. Entonces, si nosotros mejoramos el control, pero no controlamos las actividades nuevas, sonamos, porque se nos vuelve a producir los despioles, digamos. Entonces, a mí me parece que a nivel normativo estamos bien, tenemos muchos y variados instrumentos. Con eso nos basta. Por ahí en el control y fiscalización, bueno, a veces dependen de los presupuestos, de las políticas de cada gestión. Hay gestiones que actúan más, otras que menos. Pero en la participación ciudadana creo que todavía hay una fuerza importante para desarrollar, para concientizar y que para mejorar nuestro ambiente, que va a ser sí o sí, porque si no, estamos todos en eso. Bueno, No sé si gracias. contesté a tu pregunta, pero bueno, yo tengo una visión positiva. Creo que la gente cada vez va a ir participando más, espero, y, y no aceptando que no se controle, que no se fiscalice, que no se tenga en cuenta lo ambiental en cualquier actividad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quedó algo pendiente? Después vamos a bajar mucho la realidad porque cuando nos juntemos nuevamente, que no sé cuándo es, pero más adelante, vamos a ver situaciones y vamos a analizar en las situaciones cómo nos posicionamos nosotros y qué problema observamos. Bueno, espero que haya sido útil, que les haya gustado, que se haya entendido y vieron que no era tan abogada. ¿No? No les resulte trabajosa como otra. No, súper claro, profe, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos Excelente, vemos la profe. próxima entonces. Que anden muy bien. Muchas gracias. De nada. Gracias. Gracias por la clase, profe. Muchas Gracias, profe. gracias. Nos vemos.